oportunidad de presentaros lo que estamos haciendo ahora en el grupo. Vale, ¿ves bien el puntero, no? No se oye muy bien, ¿eh? No, no se oye. Se Bueno, oye muy bajito. A Natalia se le oye muy bien, pero a ti no. pues bueno, voy a intentar subir el volumen un segundo. ¿Mejor ahora? Diego, no te oigo, solo Un poquito mejor, pero todavía se te oye bajito. sí, pues ya no sé qué hacer más porque he subido mucho el volumen del ordenador. Lo único que puedo hacer es gritar, es lo único que me queda. Yo subiré el volumen de mi ordenador para escucharte mejor. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Ves bien el puntero? Hola, ¿ves bien el Sí, sí, puntero? se ve. Se ve bien, vale. Pues muchas gracias, como digo, la oportunidad de presentaros lo que estamos haciendo. Ya Natalia ha comentado más o menos al grupo en el cual estoy integrado, que es el grupo de microbiología medioambiental del CIB, que está liderado por el doctor Eduardo Díaz. Y nuestra misión, o lo que hacemos, pues está muy relacionado con la recuperación y la eliminación de contaminantes y sustancias que son excelentes, ¿no? Lo que hacemos con ellas es transformarlas, darles una nueva vida y generar productos de valor añadido o eliminarlas directamente cuando no se puede. También intentamos entender los mecanismos moleculares que gobiernan esos procesos, porque hacemos mucha ciencia básica, y generar nuevos biocatalizadores para desarrollar todos estos procesos. Trabajamos tanto con compuestos orgánicos, como puede ser pues, la lignina o como pueden ser oxalatos, los que son monómeros que forman los plásticos, y con ellos pues intentamos pues, diseñar nuevos bioplásticos de algunos otros tipos de polímeros, ¿no? También trabajamos con compuestos inorgánicos, como puede ser el CO2, buscando bacterias que sean más eficientes en la fijación del mismo, así como también con metales y metales estratégicos entre ellos, ¿no? Para producir también pues, nanopartículas metálicas, por ejemplo, o incluso utilizar bacterias que sean capaces pues, de extraer esos metales directamente desde, pues, desde donde están integrados, desde los minerales, o bien desde residuos electrónicos que están en desuso, ¿no? Lo que denominamos clásicamente minería urbana. Bien, voy a hablar de todos estos procesos que hacemos en el laboratorio. Me voy a centrar solamente en los metales. Y voy a empezar haciendo unas cuantas definiciones, que seguro que ya sabéis, pero solo para recordar conceptos, ¿no? Los metales pues, son como el 70% de los elementos de la tabla periódica y es muy difícil encontrar una definición que los englobe a todos, ¿no? Son muy diversos, hay muchos y por eso es complicado. Quizá la definición que los engloba es que son capaces de conducir muy bien tanto la electricidad como el calor. Los metales son esenciales para la vida. Todos los organismos los utilizamos, ¿no? Hay metales que forman parte pues, estructural, pero hay otros que también se utilizan como cofactores o en los grupos prostéticos de las enzimas, y las bacterias pueden utilizar metales tanto como aceptores como dadores de electrones en su metabolismo. Vamos que sin metales pues sería más complicada la vida. A la vez, los metales, dependiendo de las concentraciones, pues son tóxicos. Algunos de ellos incluso a concentraciones extremadamente bajas, ¿no? La diana dentro de una bacteria pues puede ser muy diversa. Puede evitar que formen biofilms, puede destruir el DNA, porque, por ejemplo, puede, como pasa con el arsénico, que puede sustituir al fósforo, o el selenio, que puede sustituir al azufre de las proteínas y destruir proteínas. Todos ellos, o muchos de ellos, provocan un estrés oxidativo muy fuerte que resulta también tóxicos y demás. Dado su toxicidad, pues las bacterias han evolucionado generando pues, muchos mecanismos de resistencia muy diversos, tenemos muchísimos. Quizá por englobarlos, pues hay los tres grupos más representados, son el de la extrusión, de tal forma que hay transportadores que extruyen fuera, que mandan fuera los metales, de tal forma que se asegura que en el citoplasma hay una concentración no tóxica. Aquellos otros que cambian el estado de oxidación del metal, ya que muchos metales
que son muy tóxicos en un estado de oxidación, pero menos tóxicos en otro. Y también hay sistemas de secuestro. Hay moléculas las cuales son capaces de unir metales con mucha avidez, las cuales se pueden encontrar tanto en las envueltas como en el periplasma como en el citoplasma, ¿no? Por ejemplo, pues los isopolisacáridos, los ranolípidos o proteínas como pueden ser las metalotineínas o las fitoqueratinas, ¿no? Los metales, desde luego, son imprescindibles para la sociedad. No basta mirar a nuestro alrededor y ver que está en todas partes. Todos ellos tienen una aplicación muy importante, por lo que hay que extraerlos y hay que utilizarlos. Y algunos de esos metales incluso son estratégicos, en el sentido de que los necesitamos pues, en muchos de los procesos que definen pues, los últimos años o las últimas décadas de nuestra civilización, ¿no? Estos metales se les llama así porque realmente la previsión que hay de su uso está por encima de la concentración o la cantidad que se supone que hay en los yacimientos actuales, ¿no? Muchos de estos metales lo son, empezando por las tierras raras y luego siguiendo por otros muchos metales, y se usan pues, en las nuevas tecnologías que generan energías limpias, en toda computación, en diseño de aparatos pues, que permiten nuestra movilidad de todo tipo, desde aviones, también naves que enviamos al espacio, satélites y demás, y por tanto se requieren muchos de ellos en la actualidad. Solo como un ejemplo, un teléfono móvil puede tener hasta 50 elementos diferentes, de los cuales 30 de ellos pueden ser metales estratégicos. Y algunos de ellos incluso son tierras raras, ¿no? Incluso en forma de nanopartículas. Esa gran calidad de definición que vemos en las pantallas, esa buena velocidad de transmisión de datos y demás se consiguen gracias a estos metales. ¿Qué son exactamente las tierras raras? ¿Por qué las llamamos así? ¿O qué son? Bueno, pues no son más que los lantánidos, que es este conjunto de elementos que se pintan aquí en la parte inferior de la tabla periódica como exiliada de la misma, pero que en realidad tendrían que ir en este hueco que hay aquí, más el escandio y el itrio. Todas ellas tienen propiedades muy similares, propiedades físico-químicas. De hecho, todos tienen valencia 3, aunque alguno de ellos puede tener alguna valencia más. Algunos de ellos tienen, además, propiedades que son muy peculiares. Pueden ser magnéticos, paramagnéticos, luminiscentes, fluorescentes. Y es precisamente esas propiedades lo que atrae a la industria para su aplicación. Se llaman tierras raras no realmente porque haya muy poco en los yacimientos. Hay muy buena concentración. De hecho, el cerio hay más en el planeta que cobre. Se llaman raras porque son muy difíciles de separar unas de otras, como ahora veremos. Bueno, pues la extracción de metales en general es un proceso tremendamente contaminante. Además del impacto visual y que poseen los ecosistemas cuando se extraen, ¿no?, en las minas, también genera muchos residuos que contaminan aguas y acuíferos, y la industria que va unido a la purificación de los metales desde la roca que los contiene, pues también es altamente contaminante. Además requiere de muchísima energía y también produce muchísimo CO2, con lo cual también es un contribuyente muy importante en el calentamiento global del planeta. Las tierras raras no solo no son una excepción, sino que todavía amplifican esta señal, ¿no? Son más contaminantes todavía, además de la extracción típica, que esto es para cualquier metal ocurre en minería. También ocurre que estos metales están unidos o se forman en minerales como la monazita, en los cuales en composición puede haber hasta 7 u 8 tierras raras diferentes, ¿no? En este caso la monazita es un fosfato de estas tierras raras. Y nosotros lo que queremos es tenerlos cada uno por separado, por tanto hay que extraerlos. Y la purificación de cada uno de ellos es muy compleja y muy contaminante. Requiere una industria detrás para cada uno de estos pasos. Se pueden requerir más de 40 pasos para realizar esta separación. Pero además también los productos que se fabrican con estos metales pues también son contaminantes, tanto las nanopartículas como por ejemplo las sales de gadolinio que se utilizan en resonancia magnética, en pruebas médicas, pues también es un contaminante muy importante. De hecho ahora, por ejemplo, Alemania pues tiene un importante problema de contaminación con
con este compuesto en aguas, ¿no? Porque no se puede depurar bien. Y por supuesto, cada día estamos tirando basura electrónica, lo cual también acaba almacenada y contaminando pues, los lugares en los cuales se vierte. China es el principal productor de tierras raras del mundo. Prácticamente tiene el monopolio, produce alrededor del 80%. Y no está tan relacionado con que tengan unos yacimientos muy importantes, sí que los tienen, pero además lo que posee China es un proceso de purificación muy eficaz, ¿no? Y esto va ligado a que este país tiene una legislación medioambiental no tan severa como pueden tener países como Estados Unidos o la Unión Europea. Y por ello, pues, usa estos procesos bastante contaminantes para hacer esa purificación. El resto de países, pues le enviamos las tierras raras de los yacimientos directamente a China, ellos lo purifican y los devuelven para su uso. Ahora mismo, pues todos sabemos que hay problemas geopolíticos importantes. De hecho, pues bueno, Trump un día sí y otro no nos habla de tierras raras, con lo cual pues ya vemos que es un problema serio. Y lo que necesita el resto de países de Occidente, pues quizás sea un sistema de producción propio de estos elementos que son tan estratégicos y se necesitan tanto en electrónica, ¿no? Entonces, lo que se pretende, y hay directivas de hecho desde la Unión Europea, es obtener estas tierras raras, pero si puede ser por mecanismos mucho más respetuosos con el medio ambiente de lo que está haciendo China. Y es ahí donde la biotecnología puede jugar un importante papel. Aquí os muestro en la parte exterior de la figura, pues bueno, esto es como una imagen fundadora de lo que sería la biología sintética, ¿no? No es más que el uso de microorganismos que han sido modificados para realizar una función industrial. Para ello necesitamos pues, microorganismos que puedan entrar en contacto con los compuestos que queremos modificar y además conocer muy bien su metabolismo y ser capaces de ver si es un buen chasis para introducir modificaciones para llevar a cabo esos procesos. Pues bien, este proceso de biología sintética ya se está aplicando, por ejemplo, en biominería. Y hay microorganismos que se están modificando para hacerlos mucho más eficientes en estos procesos. Y es de lo que se trata. Ahora bien, pues voy a hablaros de cómo esta biología sintética puede ser aplicada en 3 campos, ¿no? Diferentes, en tierras raras y en metales estratégicos. Voy a hablaros un poco de biominería, voy a hablaros un poco de producción de nanopartículas metálicas y voy a hablaros un poco también de recuperación de metales desde elementos de componentes electrónicos, ¿no? Voy a hablaros un poco de minería urbana. Bien, voy a empezar por conceptos de biominería. La biominería es un proceso en el cual se usan microorganismos para extraer metales directamente desde los minerales y esto es un proceso que se lleva haciendo desde hace ya unos años. No es ciencia ficción, sino es una realidad. Por ejemplo, en Ghana, este país africano, pues el 25% del oro que produce lo realiza mediante biominería. Y Chile también tiene muy desarrollados procesos de biolixiviación para extraer cobre, ¿no? Lo que se suele hacer, así básicamente, es construir grandes depósitos, bioreactores, en los cuales pues, se depositan los minerales, allí se les riega con ácido directamente y empleando bacterias que suelen ser acidófilas, pues estas bacterias directamente disuelven la roca y liberan el metal al medio de donde es recuperado. La biominería, como os digo, es una realidad y hay previsiones de mercado muy importantes, de tal forma que se espera que en los próximos 10 años pues incluso se triplique la cantidad, la inversión que se está haciendo en la recuperación monetaria que se hace de estos procesos. Lo que uno se pregunta es si estos procesos también pueden ser aplicados a las tierras raras, porque todavía esto es un proceso que está empezando. De hecho, en esta página, que bueno, tiene como 4 o 5 años, de la Universidad de Cornell, pues aquí se hablaba sobre precisamente biominería de tierras raras, porque estaban desarrollando un laboratorio y luego un centro
para llevar a cabo este tipo de investigación. Stanford también tiene otro laboratorio dedicado exclusivamente a la biominería de estas tierras raras, lo cual da idea de que es un proceso, es una tecnología puntera que se está intentando desarrollar y llevarla a la aplicación industrial, ¿no? Ahora bien, para llevar a cabo esto lo que necesitamos son bacterias que realmente interaccionen de alguna manera, sea específica o inespecíficamente, con estas tierras raras y vivan con ellas. Pero eso, la pregunta que nos podemos hacer es si eso existe realmente en la naturaleza. Bien, hace unos años, hace como 20 años o así, un grupo extrajo una serie de bacterias de los fondos oceánicos, de estas zonas donde hay el vulcanismo, que eran capaces de degradar el metanol, ¿no? Son metanotrofas, en las cuales transforman el metanol a formaldehído mediante una metanol deshidrogenasa. Estas bacterias, muchas de ellas, este grupo, poseen dos tipos de metanol deshidrogenasas. Estos dos grupos de enzimas fue caracterizado y se vio que un grupo utilizaba, como en su grupo prostético, utilizaba el calcio como cofactor, mientras que otras utilizaban el cerio y otras tierras raras. Lo necesitaban para su actividad. Y estas enzimas, además, eran 100 veces más, producían, o su rendimiento era 100 veces superior a las calciodependientes. Por tanto, eran enzimas que estaban muy adaptadas a trabajar con tierras raras. Un análisis de la zona donde se extrajeron estas bacterias de los sedimentos, pudo demostrar que estos elementos estaban realmente en los sedimentos donde vivían estas bacterias, o sea que no es nada raro que se hubieran adaptado a realizar estos procesos. Un estudio más profundo de estos microorganismos demostró que no solamente poseían metanol deshidrogenasas, sino también etanol deshidrogenasas que requerían del lantano para su funcionamiento. Y también se localizaron sistemas de transporte de los lantáneos al interior del periplasma, también otro sistema de transporte al interior del citoplasma, las enzimas de las cuales he hablado, y una proteína muy pequeñita, se denominaron la modulina, con una alta afinidad por los lantánidos y otras tierras raras, también para el escandio y eritrio. Esta pequeña proteína todavía no se sabe muy bien cuál es su función. De hecho, se han mutado las bacterias, se les ha eliminado y se ha visto que estas bacterias siguen viviendo. Quizá crezcan un poco más despacio, pero no parece tener un efecto muy negativo su eliminación. Se ha postulado que quizá esta proteína lo que hace es presentar el lantánido, o la tierra rara, a estas enzimas, ya que los lantánidos, cuando en presencia de fosfato, se acomplejan y se vuelven insolubles, forman compuestos de muy baja solubilidad. Por ello, cuando entra en el interior de la célula, en el periplasma, podría precipitar. Para evitarlo, se une primero a la modulina, que tiene una alta afinidad, y la modulina lo presenta. Bueno, pues aquí ya tenemos un grupo de bacterias con los cuales podemos hacer estos procesos de biotecnología. Sin embargo, estas bacterias no son muy buenos chasis para realizar estos procesos. Por un lado, muchas de ellas son de crecimiento muy lento y tienen grandes requerimientos para poder hacer estos procesos, ¿no? Entonces, lo que hizo un grupo de investigación fue analizar si estas enzimas estaban presentes en algún otro grupo bacteriano. Y vieron que en el grupo Pseudomonas, en concreto Pseudomonas putida, KT2440, pues tenían enzimas que presumiblemente interaccionaban con los lantánidos. Pseudomonas putida KT2440, que la llamamos en el laboratorio KT, pues es una bacteria que muchos de vosotros ya conoceréis muy bien, porque es una bacteria modelo en microbiología ambiental. Es la Escherichia coli de la microbiología ambiental, por así decirlo, ¿no? En ella se han desarrollado gran cantidad de herramientas biotecnológicas de todo tipo, en procesos que van desde la bioremediación, producción de compuestos, el uso en asociación planta-bacteria, ayudando a las plantas. También se conoce muy bien su genoma, se modifica estupendamente el mismo. Tenemos incluso un modelo metabólico para
vamos, que es una bacteria muy, muy conocida y es muy buen chasis para trabajar porque además es muy robusta y admite altas concentraciones de contaminantes aromáticos y también de metales. En concreto, bueno, esta bacteria posee en su genoma lo que llamamos el lanzanoma, que es un conjunto de genes que codifican para alcoholes deshidrogenasas dependientes, como son estos, dependientes de lantano, también sistemas de transporte de los lantánidos y también sistemas de regulación que reconocen lantánidos. Por tanto, podemos decir que es una bacteria que está acostumbrada también a vivir en presencia de lantánidos. Y esto hace pues, que tenga una resistencia moderada pues, a estos metales, especialmente a los que denominamos lantánidos ligeros, que van desde el lantano hasta el europio. Los pesados son algo más tóxicos para todas las bacterias, ¿no? Con esta bacteria hemos desarrollado pues, toda una serie la hemos modificado para que pueda recuperar con avidez tierras raras desde sus fuentes naturales, desde minerales como la monazita. Lo primero que hicimos, y como prueba de concepto, fue construir una cepa que sobreexpresaba una metalotineína. Antes he comentado que este tipo de proteínas tienen avidez por los metales, lo pueden secuestrar. Y es lo que hacen los metalotineína. La metalotineína es verdad que une muy bien metales divalentes, pero también con menor afinidad también puede unir algunas tierras raras. Probamos una cepa que estaba sobreexpresando este gen, el gen de producción de la metalotineína, y lo comparamos con otras dos cepas a modo de control. Y para ello, como prueba de concepto, utilizamos no la monazita, sino el fosfato de lantano directamente, que es un compuesto completamente insoluble. Si añadís este polvillo al agua, se os va al fondo del tubo, pero que es en la forma en la cual el lantano se presenta, por ejemplo, en las monazitas. Vimos que Escherichia coli pues apenas era capaz de liberar lantano al medio. Sin embargo, Pseudomonas putida, sin sobreproducir la proteína, vimos que sí que liberaba. Esto es debido a que Pseudomonas putida es capaz de disolver fosfatos insolubles. Esta propiedad es importante para esta bacteria porque, y para nosotros como aplicación, porque nos permite que esta bacteria asociada a la rizosfera libere fosfato que está insoluble en el suelo y la planta puede tomarlo. Es una de sus aplicaciones en lo que denominamos pues, interacción planta-bacteria, ¿no? Es una bacteria que es capaz de promover el crecimiento de las plantas porque es capaz de dar ese fosfato. Sin embargo, la bacteria que sobreproduce la metalotineína vemos que tiene muy aumentada la capacidad de liberar al medio ese metal, con lo cual aquí hay un buen chasis para probar directamente sobre los minerales, ¿no? Sobre monazitas, por ejemplo. También los ranolípidos tienen afinidad con las tierras raras. Como os he comentado antes, algunas de las envueltas pueden unir y secuestrarlo. Específicamente el monorranolípido. Los ranolípidos son la unión de una manosa, un azúcar, a un lípido de cadena corta normalmente. Hay bacterias que producen una gran cantidad de estos ranolípidos, como por ejemplo pueden ser algunas cepas de Burkholderia. Nosotros hemos probado una cepa de Burkholderia thailandensis y hemos probado su capacidad de liberar lantánidos directamente desde monazitas. Ahora sí que ya trabajamos directamente con monazitas y vimos que a lo largo del tiempo esta bacteria, cuando estaba sobreproduciéndolos o produciendo los ranolípidos, liberaba una buena cantidad de estas tierras raras al medio. Esta bacteria, sin embargo, tiene un problema. Tiene en realidad dos. El primer problema es que es un patógeno para personas que están inmunodeprimidas, es un oportunista. En segundo lugar, la producción de ranolípidos en esta bacteria es bastante compleja, está muy bien regulada. Y por tanto, para asegurarnos que la producción de ranolípidos es la correcta, pues hay que utilizar algunos medios un poco más complejos de la habitual. Para evitar estos dos problemas, lo que hemos hecho ha sido construir una bacteria
la cual hemos clonado los 2 únicos genes que son necesarios para la producción de monorranolípidos bajo el control de un promotor fuerte e inducible. De tal forma que cuando necesitemos la producción de ranolípidos basta con añadir un poquito de IPTG al medio y así tenemos la cepa preparada. Y la tenemos preparada para trabajar frente a unas monocitas que nos han pasado la empresa Quantum Minería, es una empresa española minera, aunque bueno, es una filial de una británica, pero esta está aquí, y nos ha pasado unas muestras que proceden de un yacimiento que hay en Ciudad Real, que todavía está bajo permisos de explotación. Pero no solamente podemos utilizar la bacteria como tal, también podemos utilizar esas moléculas que son capaces de interaccionar y de aislar o purificar esas tierras raras, ¿no? Como por ejemplo la lamudulina. Se puede movilizar en columnas de cromatografía la lamudulina y pasando a su través pues, soluciones que incluyen esas tierras raras o algunos otros metales, pues se van a quedar unidas preferentemente estos metales y no otros, ni otros elementos, a las mismas. Y luego los podemos diluir utilizando ácidos, que pueden ser ácidos orgánicos para que sean menos contaminantes, como puede ser el citrato, el acetato y demás, y así extraerlos, de tal forma que ahora pues, la industria es bastante más limpia, más controlable lo que utilizamos, menos contaminante, y al final tenemos el producto que deseamos. Bien, el segundo apartado trataría acerca de la segunda aplicación de uso de estos microorganismos, que es la producción de nanopartículas metálicas. Las nanopartículas metálicas, bueno, antes me gustaría definir qué es una nanopartícula, por si no están muy familiarizados con el tema, ¿no? Una nanopartícula no es más que una partícula que tiene entre 1 y 100 nanómetros de tamaño, de diámetro, por ejemplo. Lo que viene a ser entre una proteína y un virus de gran tamaño, como puede ser un retrovirus. ¿Eso significa que una nanopartícula de 200 nanómetros no es una nanopartícula? Bueno, dicta más la definición el cambio de propiedades que el tamaño. Las nanopartículas se comportan de diferente forma como lo hacen el mismo metal, por ejemplo, cuando está en tamaño macro, ¿no? Por así decirlo. Así, por ejemplo, el oro es un metal que no es magnético, sin embargo, las nanopartículas de 5 nanómetros de oro sí que son magnéticas. Ahí ha habido un cambio de propiedades. Ese confinamiento en muy pequeño tamaño de los átomos de esos metales hacen que cambien sus propiedades. Entonces, las nanopartículas lo que tienen tienen propiedades que pueden ser magnéticas, que pueden ser paramagnéticas, que pueden ser luminiscentes y demás, gracias precisamente a ese tamaño nanoparticulado, que a veces viene dado ya sea por la forma, ya sea por su tamaño. Y precisamente esas propiedades son lo que lo hacen muy atractivo para la industria y es lo que hace que ahora mismo las nanopartículas se apliquen a cualquier campo que os imaginéis de la industria, ¿no? Desde la fabricación de textiles, por supuesto la biomedicina, también al medio ambiente, en electrónica, donde mayoritariamente se usan, pero también en agricultura, en cosmética, en construcción, en muchísimos campos muy diferentes se están utilizando estas nanopartículas. Dos ejemplos, pues, como se pueden utilizar como antibióticos, ya que son capaces de producir un alto estrés oxidativo a bacterias y las acaban matando. Se han aparecido algunos medicamentos, la mayoría de ellos, o casi todos, son de uso tópico, mientras que otros están todavía en escrutinio, se está estudiando cuál es la toxicidad más allá para nosotros o para los modelos animales los cuales se pretende curar. Y también se pueden utilizar, por ejemplo, en oncología, ya que se ha visto que estas nanopartículas, cuando están fusionadas a anticuerpos, por ejemplo, que son capaces de reconocer tumores, pues podrían o pueden provocar apoptosis cuando se da un pequeño incremento de temperatura, con lo cual matamos específicamente pues, a estas células tumorales. ¿Cómo se fabrica una nanopartícula? Bueno, pues hay dos métodos dentro de lo que son los fisicoquímicos.
Uno sería el físico, que es un método top-down, partimos del metal tal cual, y mediante aparatos, pues, diferentes tipos de molienda, pues conseguimos estas nanopartículas, ¿no? Lo vamos haciendo pequeñito, pequeñito, hasta que se da una nanopartícula. Este proceso produce mezclas muy heterogéneas y consume mucha energía. No es el más adecuado. El que más se usa es el método químico, de parte de sales iónicas de estos imanes, de estos metales, perdón, los cuales, pues bueno, pues con diferentes compuestos y diferentes condiciones ambientales, pues se consigue que se fabriquen estas nanopartículas. Es el mejor método, es el que más se aplica en la actualidad, o más que mejor, el que más aplica la industria, pero produce contaminantes. Y además algunas de las condiciones que se utilizan para algunas nanopartículas, como por ejemplo altas temperaturas, altas presiones, pues requieren de mucha energía, ¿no? Es por ello por lo que hace unos años apareció como método alternativo el uso de organismos en general, no solo microorganismos, sino organismos. Se pueden utilizar tanto bacterias como hongos, como también se pueden usar pues, extractos de plantas y demás, que se ha visto que son capaces de producir también esas nanopartículas. Por ejemplo, se pueden utilizar como bioreactores estas bacterias, las cuales de una forma bastante barata, utilizando pocos compuestos, produciendo también pocos compuestos tóxicos, y prácticamente a temperatura ambiente, pues consiguen estas nanopartículas que suelen ser muy puras y muy estables, y además muy biocompatibles. Uno tiende a pensar que, bueno, como lo ha formado una bacteria y muchas veces están rodeadas de moléculas que pertenecen a la bacteria, lo cual le da pues mucha estabilidad, hace que no aglomeren, pues serían descartables porque podrían ser muy tóxicas. Se ha visto que no. Esas moléculas que suelen rodear estas nanopartículas no son demasiado tóxicas o no son nada tóxicas y las hacen incluso más biocompatibles, más que las químicas. Por tanto, ese es un proceso muy interesante. ¿Y cómo producen las bacterias las nanopartículas? Esa es una pregunta para la cual no tenemos una respuesta universal. Sabemos muchas cosas y cada día sabemos más, de hecho, pero no sabemos o no conocemos al menos una proteína, ni un determinante, ni una condición que sea universal para la producción de nanopartículas. Sabemos que hay bacterias que producen nanopartículas fuera, otras las producen dentro y otras en el periplasma, ¿no? Sabemos que hay moléculas que intervienen tras el paso del metal, del ion del metal en el citoplasma, pues hay reductasas que forman esas nanopartículas usando electrones del metabolismo. También otras veces lo hacen sustancias como el glutatión. Otras bacterias tienen esas enzimas unidas a las envueltas y por tanto producen las nanopartículas fuera, pero no hay un sistema universal. De hecho, la misma bacteria, dependiendo de las condiciones ambientales, pues pueden producir diferentes tipos de nanopartículas en tamaño y en forma. Nosotros, para el sistema clásico que empleamos en el laboratorio, no es más que utilizar una mezcla de metales, pues una solución de metales a la cual añadimos un cultivo bacteriano. Ese cultivo bacteriano es capaz de producir de una forma muy estable esas nanopartículas y con un alto rendimiento. ¿Cómo monitorizamos? Estamos seguros que se están produciendo. Por un lado utilizamos técnicas de cromatografía de plasma, técnica ICP, que nos permite determinar cómo las formas iónicas del metal van desapareciendo y van apareciendo otras metálicas. Y esas metálicas las detectamos por microscopía electrónica. Aquí podéis ver nanopartículas de selenio, por ejemplo, dentro de una bacteria, o nanopartículas de teluro, estas varillas que veis aquí, también producidos por bacterias. Os voy a comentar ahora algún ejemplo que hemos desarrollado en nuestro laboratorio de producción de este tipo de nanopartículas, ¿no? Hemos producido, por ejemplo, con la bacteria Aromatoleum, que es una beta-proteobacteria que es nidificante, puede crecer en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, y que es un modelo en microbiología ambiental, especialmente porque se ha caracterizado en ella muy bien la regulación del catabolismo de compuestos aromáticos en condiciones anaeróbicas, ¿no? Esta bacteria produce nanopartículas de selenio, que tienen este color anaranjado, que se forman dentro de la bacteria y que, como veis aquí, pues son formas de esferas.
tienen un tamaño de aproximadamente 50 nanómetros y son muy puras y son amorfas en cuanto a su estructura, ¿no? Estas nanopartículas tardan del orden de 4 o 5 días en producirse. No es lo más deseable en un proceso industrial, desde luego, pero el producto final tiene bastante interés, ya que estas nanopartículas son capaces de matar patógenos. En una colaboración que hemos mantenido con el doctor Luis del Pozo, del Hospital Universitario de Navarra, ellos vieron que estas nanopartículas eran capaces de matar cepas que son patógenas de cándida. Unas cepas que en el hospital veían que formaban biofilm sobre los catéteres y que no podían eliminar con los fungicidas clásicos que se utilizan para matar este hongo, ¿no? En sus manos, estas nanopartículas fueron capaces de matar tanto a cándida como también eliminar los biofilms que se habían formado en los catéteres. Por tanto, bueno, ha tardado un tiempo en producirlo, pero el producto final es de alto valor añadido. Pero aún así, para incrementar la velocidad de producción, nos fuimos a la bacteria que quizás sea la más rápida que se conoce en estos momentos, que es Vibrio natriegens, una bacteria con un tiempo de duplicación que es de 8 minutos, que comparado con Escherichia coli, pues es muchísimo más rápido. De hecho, esta bacteria la pones en crecimiento por la mañana y al final de la estacionaria ya la tienes a mediodía, es rapidísimo. Con esta bacteria la producción de nanopartículas se da también en el interior de la bacteria, forma nanopartículas con un tamaño un poquito más grande que las anteriores, pero no mucho más, también químicamente puras, y en cuestión de 12 horas ya había producido pues, más de 3 veces de lo que produce Aromatolium en 4 días, ¿no? O sea que esta bacteria realmente es muy rápida y esta sí que es apta para procesos industriales. Con esta misma bacteria, con Aromatoleum, que crece lentamente, en este caso también nos vino muy bien para producir nanopartículas de teluro, que tienen este color negro, ¿no? Estas nanopartículas se empiezan formando pues, como unos grumos en el interior celular y luego poco a poco se van formando varillas que van creciendo a lo largo del tiempo. Y para esto es importante que el proceso sea más o menos lento y dejarlo una temporada, un tiempo, ¿no? Unos días que vayan creciendo. Aquí veis cómo estas pequeñas varillas al final forman estos nanocables, porque realmente forman nanocables también con mucha pureza. Todos estos picos son de teluro. Y estos nanocables transmiten la electricidad 10 veces mejor de como lo hacen los cables de cobre. Y por eso están para desarrollar según qué tecnologías y según qué tipo de aparatos, pues hay mucho interés en la industria. De hecho, la NASA los utiliza pues, en sus aparatos espaciales, ¿no? Porque por esta alta capacidad de transmisión. Y aquí hay un método alternativo a la producción química de estos compuestos. Y por último, también produjimos dos tipos de nanopartículas de lantánidos, de dos tipos de lantánidos. Uno de ellos produjimos de cerio, las cuales se producían, en este caso hemos utilizado Pseudomonas putida para llevarlo a cabo, que es una bacteria acostumbrada a vivir en presencia de lantánidos, y formaban, se aglomeraban estas nanopartículas en la parte exterior, en las envueltas, como podéis ver aquí o aquí pintado así de un color naranjita. Violación. Como podéis ver, pues también están presentes y además de los metales aparecían fósforo, lo cual nos hace pensar que estas nanopartículas están formadas de fosfato de cerio. Las hemos purificado, podéis ver son estas pequeñas varillas y hemos demostrado que estas varillas poseen propiedades luminiscentes. Cuando las excitamos con luz cercana al ultravioleta, pues emiten ya en un rango que está algo fuera del ultravioleta, ya cercano a lo que es el violeta o el azulado. También produjimos nanopartículas de gadolinio que también se quedan en la parte exterior de la célula. No nos sorprende mucho el hecho de que el comportamiento sea muy similar, porque como ya os he comentado, los lantánidos químicamente pues, se comportan de una forma muy parecida. También aparece fósforo, con lo cual son fosfatos. Los hemos purificado, son también estos grupos de varillas, y aquí hemos visto que tienen propiedades magnéticas, al menos por debajo de 20 grados. Así,
cultivos que lo producían, no sé si lo vais a ver bien, pero aquí aparecen pues grupos que son estos puntos blancos, que ahora veis, quizá veáis que se están acercando hacia el imán, son grupos de células que migran hacia el imán en lugar de hacerlo pues por gravedad hacia el fondo, ¿no? Se quedan retenidos aquí en esta parte del tubo. Se sugería que tenían propiedades magnéticas y en colaboración con el grupo de la profesora Puerto Morales del Instituto de Materiales de Madrid, pues demostramos que efectivamente estas nanopartículas tienen propiedades magnéticas. Bueno, pues lo interesante de esta parte es que estas nanopartículas que estamos produciendo de forma biológica tienen propiedades muy similares a las que tienen las nanopartículas realizadas de forma química. Y bueno, pues ahora queda el siguiente paso, que como ya os comentaré más adelante, pues es el escalado y demás, que es lo complejo, realmente complejo. Y por último, la última aplicación que os quiero comentar es el de la minería urbana. Aquí tenemos un problema añadido, que es que estamos ante un grupo de elementos, de material, que tiene una gran riqueza en diferentes tipos de metales, con lo cual necesitamos una alta selectividad. Y esta selectividad puede venir dada por proteínas como la lamodulina, que son capaces de unir con mucha avidez y de una forma muy selectiva sobre otros metales, pues en este caso las tierras raras. Podemos trabajar en columnas de cromatografía o bien construir cepas que tengan a la lamodulina en la parte exterior de la bacteria. Para ello hemos fusionado, hemos construido una quimera en la cual la lamodulina se une a el extremo N-terminal de la proteína de la isonucleation protein, que es una proteína que tiende a exponer en el exterior de la bacteria lo que se sitúa en su extremo C-terminal. También hemos colocado un tag de 6 histidinas para poderlo luego, mediante anticuerpos ante este tag, pues poder detectar que efectivamente la proteína está fuera. Y así hemos construido bacterias que están como decoradas con estas proteínas, mostrando hacia el exterior de la lamodulina, que son capaces, por tanto, de reconocer y unir el metal que se encuentre en solución. Y luego, pues, se le puede separar de nuevo por una mezcla de ácidos. También hemos construido hemos realizado otro tipo de construcción en la cual la lamodulina ha sido sustituida en esta construcción por una metalotioneína, de tal forma que tenemos un grupo de bacterias que unen muy bien tierras raras y otro que une preferentemente metales divalentes. Así podemos ir separando poco a poco o seleccionando poco a poco los diferentes metales que hay en estos elementos, en estos dispositivos. Hay que recordar que hay una directiva europea que para el año 2030 los metales, el 15% de los metales que hay en estos aparatos tienen que proceder del reciclaje. Por tanto, es momento de ponerse las pilas, y de hecho la industria lo está haciendo, sobre mecanismos para reciclar los metales desde estos componentes, porque va a ser mandatorio, hay una orden para ello a partir del 2030. De esta forma, pues estamos nosotros colaborando con 2 empresas que se dedican precisamente al reciclaje de metales, como puede ser Ilunion Reciclados o como puede ser Minería Urbana. Ilunion nos suministra componentes de ordenadores, especialmente PCBs, placas base, y Minería Urbana lo que nos pasa pues son baterías de coches eléctricos, ¿no? Con ellos lo que realizamos es pues machacar ambos tipos de componentes generando un polvillo, el cual ponemos en solución. El primer paso sería disolver los metales desde este sustrato sólido, que eso se puede hacer con ácidos orgánicos, o bien también empleando microorganismos que pueden disolver estas matrices, ¿no? Algunos de ellos son acidófilos y demás. Y cuando ya tenemos la mezcla en la cual están los metales, ya podemos utilizar los microorganismos adecuados para terminar de hacer esa selección. Bien, pues nada más. Simplemente espero haberos convencido que realmente la biotecnología también es una herramienta poderosa para poder trabajar en el tema de metales
Y simplemente pues comentaros que nos quedan retos, por supuesto, para el futuro. Retos muy importantes que van desde entender los mecanismos moleculares hasta pues, el escalado para poder llevar esto a la práctica en la industria. Y también, por supuesto, el encontrar microorganismos o moléculas que sean capaces de realizar estos procesos con metales con los cuales nunca antes se ha trabajado, pero que tienen un alto interés para la industria, ¿no? Simplemente como anécdota de que ha ocurrido bastante recientemente, hace como 3 o 4 años, deciros que esta es la modulina, esa proteína de tanto os he hablado, pues ha sido mutada de tal forma que ahora esos mutantes reconocen actínidos y son capaces de extraer metales como el uranio o el torio de lugares que están contaminados con estos dos productos radiactivos, y pudiendo así realizar pues, limpieza y descontaminación de estos lugares con estas proteínas. Por tanto, hay mucho futuro en este campo y lo único que hay que hacer es ponerse a remangarse y seguir trabajando. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que tengáis que hacerme, pues es el momento. Muchísimas gracias, Manuel.